Bienvenido al canal Aprende con el Profe Noé. En este video te voy a mostrar cómo realizar composición de funciones. Para ello, voy a tener las funciones f de x igual a 3x menos 4 y g de x igual a x cuadrada menos 7x más 10. La primera composición que vamos a hacer es f o g de x, lo que es lo mismo que f de g de x. ¿Ok? Es decir, vamos a aplicar la función f a la función g. Bien. Lo primero que voy a hacer es aplicarle valores a la función f. Es decir, si yo tengo la función y la quiero evaluar en 1, pues recordemos que esto no es otra cosa que, en lugar de x, colocarle el valor 1, es decir, 3 por 1 menos 4. No voy a hacer ahorita la evaluación, simplemente si yo evalúo f en 1, lo único que estoy haciendo es cambiar el valor de x por el 1, en este caso sería 3 por 1. Bien, hagamos otro más. Evaluemos f, por ejemplo, en menos 5. Si yo evalúo f en menos 5, yo voy a tener 3 por menos 5. En este caso, menos 4. 3 por menos 5, menos 4. Muy bien, en ambos casos lo único que hice fue sustituir el valor de 1 en donde se encontraba la x. Y en este caso el valor de menos 5 también en donde se encontraba menos x. Eso significa que si yo aplico esta sustitución, si yo evalúo, por ejemplo, ya no en un número, por ejemplo en una constante a. Si yo evalúo en una constante a, esto me quedaría 3 por a menos 4. Como esto se está multiplicando, 3 por a, 3 paréntesis a, sería lo mismo que 3a menos 4. Evaluemos ahora en otro valor, ya no en a, sino en otro valor. Evaluemos, por ejemplo, la función en m. Si yo evalúo en m, esto va a ser igual a 3 por m menos 4. Y dijimos que por ser multiplicación, en este caso no se requieren los paréntesis. Tendríamos 3m menos 4. Hagamos una última evaluación. Evaluemos ahora la función en g. Si yo le evalúo en g, esto me va a quedar 3 por g menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no voy a eliminar aquí los paréntesis. Vamos a dejar esta expresión. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de que g sea una constante, ahora g es una función, por ejemplo, de x? Entonces, aquí tendría que ser una función de x. Pero fíjate que esta función de x es la expresión que yo tengo aquí. Y tendríamos que f o g de x no es otra cosa que f aplicado a g de x. Es decir, estamos sustituyendo el valor de g de x en la función f. En este caso tenemos esta expresión. Bien, si hacemos eso, lo voy a hacer en una línea diferente. Tendríamos que sería f en g de x va a ser igual a 3 por la función g de x, que en este caso tenemos x cuadrada menos 7x más 10. X cuadrada menos 7x más 10. Y esto sería menos 4. Entonces, lo que estoy haciendo es sustituir el valor de la función g de x en la ubicación donde originalmente estaba esta x. De tal manera que si yo
hago la respectiva operación, pues esto me va a quedar como f de g de x es igual a 3x cuadrada menos 21x más 30 menos 4. Pero 30 menos 4 es lo mismo que 26. De tal manera que esta expresión correspondería a f o g de x, la composición de f de g de x. Como te puedes dar cuenta, en realidad no es muy complicado, pero haciendo este análisis te darás cuenta que lo único que debo de hacer es sustituir en la función f la nueva expresión, la expresión que yo tengo. ¿Ok? Hagamos ahora la composición g o f. G o f de x que correspondería a g de f de x. Bien, en este caso, pues vamos a empezar con g. Es decir, vamos a ver si yo evalúo g en algún valor. Por ejemplo, tomemos el 2. Y esto va a ser igual a 2 al cuadrado menos 7 por 2 más 10. ¿Ok? Lo que hicimos fue evaluar la función g en el número 2. Si yo lo aplico ahora g ya no en m, ya no en a, sino directamente en f, entonces voy a tener la siguiente expresión, g en f. Ahorita no estoy considerando que es una función, solamente la estoy aplicando en f. Tendríamos f al cuadrado menos 7 por f más 10. Y en este caso, ahora sí, vamos a aplicar g a f de x. Ok, en este caso, f al cuadrado, tendríamos que f vale 3x menos 4. Tendríamos f de x, que es 3x menos 4. Esto sería elevado al cuadrado. Menos 7 por el valor de f de x, que en este caso es 3x menos 4, más 10. Bien, desarrollemos esta función para ver qué es lo que obtenemos. Tenemos entonces que g de f de x es igual a, recordemos, un binomio elevado al cuadrado es el cuadrado del primero, 9x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 3 por 4, 12, el doble 24, 24x, más el cuadrado del segundo, sería más 16. Aquí, en este caso, es un monomio multiplicado por un binomio, no hay que hacer ninguna otra operación, sería nada más la multiplicación, menos por más, me quedaría menos 7 por 3, 21x, menos por menos me da como resultado más, 7 por 4 me da como resultado 28, y finalmente más 10. Si yo reduzco términos semejantes, tendríamos que menos 24x y menos 21x son términos semejantes, menos 24x menos 21x me da como resultado menos 45x. Luego tenemos más 16, más 28, más 10. Si a 16 le sumo 28, me da como resultado 44. 44 más 10 me da como resultado 54. Y entonces mi composición g de f de x o
g o f de x sería 9x cuadrada menos 45x más 54. Muy bien, como te puedes dar cuenta, en realidad no es muy complicado. Este es un primer ejemplo de 3 que te voy a mostrar. Pero en este caso concluimos en este apartado. Si este video te fue de utilidad, por favor compártelo con tus compañeros para que más estudiantes comprendan que el cálculo no es complicado. Pues por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!